Bienvenidos en Contexto, Fundamentos Prácticos para una Vida Sana. Hoy en el programa nos acompaña el doctor Félix Muñoz con un tema de actualidad, con un tema importante para el discernimiento del cristiano de hoy. Es un tema que también pudiera ser polémico, ¿no es así, doctor Félix Muñoz? Pero bueno, sin más preámbulos y dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, vamos a hablar sobre el tema de que se está tratando en la actualidad. Existen los apóstoles, doctor, porque estamos viendo movimientos, alianzas apostólicas. Estamos hablando ahora de que en el mundo hay infinidad de personas que se consideran apóstoles. Algunos han hasta aceptado la posición o el nombramiento. Algunos hablan sobre algunos argumentos, y a través de este programa con el doctor Félix Muñoz vamos a descubrir desde el contexto histórico y bíblico si es correcto y apropiado llamarle apóstol en este tiempo moderno a una persona. Doctor Félix Muñoz, bienvenido, y entramos al tema del programa. Muchas gracias, doctor Parada. Como bien mencionó el doctor Abraham, verdaderamente puede ser algo polémico, pero a la misma vez refrescante. Como bien sabemos, siempre y exhortamos, hacemos un llamado siempre verdaderamente a que se haga un análisis. No a que lo tomen las cosas tal cual como nosotros decimos. Vamos a ir al análisis, a lo que dice la Escritura, a lo que dice la historia, a lo que dice el mismo contexto cultural y gramatical de la Biblia, para observar si verdaderamente existen los apóstoles modernos. Porque hay un gran movimiento creciente que ha sido verdaderamente modernizado y adaptado por el pueblo evangélico a partir del 1980 y tantos, fue que verdaderamente vino a tener un impacto creciente. Pero ya el movimiento apostólico profético verdaderamente nació en el movimiento carismático de 1920, y a partir de ahí eso nació. El movimiento carismático de 1920 vino arrastrado de Palabra de Fe de 1890 y sucesivamente. Hay que ver de dónde proviene. Eso es muy interesante, porque para muchos cristianos de la actualidad, pues eso puede tener un contenido, una plataforma bíblica. Exacto. Y obviamente nosotros vamos y leemos la Escritura y sí encontramos el ministerio apostólico. Claro. Sí encontramos el ministerio apostólico, pero hay algo importante que nosotros tratamos de hacer a través del programa En Contexto, es contextualizar la palabra de Dios. O sea, encontrar su contenido histórico, gramático, y también traerá la reflexión actual sobre la temática. No estamos de ninguna manera a través de este programa tratando de difundir un mensaje de odio, o un mensaje de crítica o de juicio. Vamos a analizar el contexto bíblico, vamos a ver qué dice la Biblia, y creo, doctor, que siempre que entramos al análisis de la Escritura nos va a dar luz. ¿Es correcto? Porque a veces cuando hemos hablado con ciertas personas, dice, bueno, es que así me enseñaron, así me dijeron, así creo yo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Así creo, a lo que la Biblia dice son dos cosas muy distintas. Ese es el punto, porque hay mucha gente en diversos temas, creo que usted mismo lo ha tocado en otros programas. La gente dice, bueno, eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo creo. Pero el punto a través del programa es, ¿qué dice realmente la Biblia? Exacto. ¿Qué dice la Escritura? Porque aún, doctor, estaba leyendo la biografía de un muchacho, parece que él es rapero, reggaetonero, no sé con exactitud que sea el muchacho, pero vemos cómo hemos perdido el enfoque escritural para el impulso a donde una persona que va a servir en un ministerio, porque le creamos un currículum inexistente para que sea impactante, para que sea aceptado, para que se venda. Y como en otras ocasiones he platicado con otras personas, son dos cosas muy diferentes, algo fresco y nuevo a algo verdadero. Eso. Lo que es fresco o nuevo o refrescante
o llamativo, la palabra correcta, al ser humano, no significa que sea lo adecuado. Ahora, eso no permanece, pero lo verdadero sí. Cuando una persona está establecida en las Escrituras, permanece. Claro. Pero cuando está establecido en algún movimiento, creencia, dogma personal o inclinaciones personales, se desvanece por completo, porque está fuera del parámetro cristocéntrico. Claro. Entonces, es importante entender esto. ¿De dónde proviene el movimiento del apostolado moderno? Verdaderamente existen apóstoles modernos. ¿De dónde proviene la sucesión apostólica? Porque muchas personas ignoran de cuál es la raíz de la sucesión apostólica. Eso es bien importante, porque encontramos aún en la temática que manejamos en las redes sociales, cómo la gente corresponde a ciertos temas que expresamos a través del programa desde un contexto completamente equivocado, ¿no? Porque hay personas que a veces dicen, no hay que promover el odio, la división. Yo creo que ese es el problema actual de la iglesia moderna. Sí, el relativismo dentro del cristianismo no nos permite ver más allá, porque expresar la verdad bíblica no es falta de amor. Entiendo el término de hay que saber cómo expresarla, pero también entiendo que muchas personas desde el contexto de su propia persona y su propia educación no aceptan el desafío del aprender. Eso es una gran problemática. Y entonces cuando empezamos a enseñar temas profundos como es uno de estos, la gente, algunos se sienten ofendidos, algunos se sienten atacados, pero yo creo que el problema, porque no somos los primeros que vamos a hablar del tema, pues ni seremos los últimos. Ni seremos los últimos tampoco. Yo creo que la invitación, diría yo, al inicio de este programa, para usted que nos mira a través de las redes sociales, es analice. Exacto, analicemos. Y vamos a ver las evidencias que nos llevan a una verdad concreta, viable, para que nuestra verdad esté fundamentada en una realidad, no en una idea. Exactamente. Que son dos cosas muy diferentes. Entonces, el movimiento apostólico moderno verdaderamente está plasmado y basado en una idea. Cuando platicas con alguna persona que se autoprofesa o lo profesan apóstol en estos tiempos, no sabe ni por qué ni para qué es el apostolado, bíblicamente hablando. Incluso no saben cuál es la finalidad del mismo. Y solamente te dicen Dios me llamó, pero verdaderamente Dios lo llamó. ¿De dónde proviene la asociación apostólica? La asociación apostólica, hay que tener el primer punto para tener algo claro, es que proviene del catolicismo romano. Muy bien. Muy interesante. Exacto, no proviene, nunca se vio en la era de la iglesia del primer siglo, después del primer siglo, por así decirlo, unos nombramientos posapostólicos. Nunca se vieron. Al contrario, ya la base estaba fundamentada y más adelante vamos a hablar de eso. Pero es importante entender qué es y de dónde proviene. Es un sistema impuesto por el mismo catolicismo romano. Ahora, este sistema comienza con la creencia de que Pedro, el apóstol Pedro, fue el primer papa. Qué interesante, que fue el primer papa, obispo de Roma, por así decirlo, y que los obispos romanos le siguieron, proyectando así autoritarismo y supremacía. Ahora, ¿qué argumentos podemos presentar en contra de esta idea? Porque verdaderamente el catolicismo romano establece que Pedro fue el primer papa y que los obispos fueron los sucesores apostólicos de Pedro, que por consecuente la sucesión apostólica debe ser aceptada según el catolicismo. Y muchos creyentes de la era moderna no se han percatado que están adaptando una doctrina católico-romana. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que podemos presentar en contra de esta idea errada? Número 1, Pedro fue crucificado en Roma en el 64 al 67 después de Cristo. ¿Cómo es posible que Pedro hubiese sido el primer obispo de Roma cuando Roma mismo lo crucificó? O sea, ya estaba muerto. Exacto. Es imposible. Es imposible decir, Pedro fue nuestro primer papa, pero nosotros mismos lo crucificamos. Muy interesante, ¿verdad? No, como que no
no cuadra la idea, no va, no hace clic, no engrana. Y por eso es importante la historia. Sí. La historia dentro del contexto de la interpretación es muy importante. Pedro fue crucificado en Roma, incluso Pedro mismo pidió, históricamente hablando, en documentos anexos, ¿no?, a las escrituras, dice, yo no soy digno de morir como mi maestro y mi señor. Crucifíquenme boca abajo. De cabeza, claro. Él mismo pidió que lo crucificaran boca abajo. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que si Pedro fue el primer obispo de Roma que estableció la sucesión apostólica, entonces ¿por qué lo crucificaron? Muy buen punto. No va. Otro argumento en contra. La sucesión apostólica originalmente se estableció entre el 340 y 446 después de Cristo. O sea que estamos hablando de casi 4 siglos después. Exacto, se le conocía la era oscura de la iglesia. Pedro ya estaba muerto. Claro. ¿Cómo es posible entonces de que Pedro sea el primer apóstol que trajo la sucesión apostólica a los demás para que se siguieran propagando nuevos apóstoles si ya estaba muerto? Muy buen punto. Ya no existía, no estaba en existencia después de 3 siglos y medio, 4. Era imposible. Otro argumento en contra. Pedro mismo estaba en contra del autoritarismo en la iglesia. La sucesión apostólica presenta una señal de autoritarismo y supremacía. El único que tiene autoridad sobre la iglesia es Cristo, que es su cabeza. Y este es un buen punto, porque desde la plataforma que se maneja, ahorita usted nos está hablando de la historia, ¿verdad? Donde empieza el movimiento, pero también en la era moderna, algo que se ha detectado dentro de este movimiento lleno de orgullo, lleno de arrogancia. Sí, bastante. Es que es una cuestión de jerarquía. Sí. Y si nosotros vemos desde la perspectiva bíblica, ninguno de los 5 ministerios de soporte, que lo vamos a tratar después ya en un análisis más profundo, son jerarquías. Nunca. No encontramos el presbítero, el obispo, el pastor como jerarquías. No encontramos la cuestión del apóstol, que tiene un nivel más alto, más elevado, más espiritual, porque es lo que se maneja, ¿no? Ahora la gente en los movimientos que quieren ser apóstoles lo ven más desde la perspectiva jerárquica, más desde la perspectiva posicional que de servicio. Que se atreven que se atreven a decir paternidad espiritual. Esa es la cuestión donde entonces tenemos que profundizar. Exacto, porque mira, bíblicamente Pablo le dice a Corintios, Pablo le escribe a Roma, Pablo le escribe a Filipos, hijos en la fe, ¿se entiende? Hijos en la fe, en ese tiempo se utilizaba para entender discípulos de la doctrina. Ahora, nunca se menciona en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo tampoco, vosotros sois mis hijos espirituales. Jamás de los jamases. Claro. Ni un padre le decía a sus hijos, son mis hijos espirituales. No existía. Eso nunca existió. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hebreos especifica, capítulo 12, el Padre de los Espíritus es Dios. Así es. No es el hombre. La sucesión apostólica o el apostolado moderno quiere establecer, como usted acaba de decir, una jerarquía autoritaria, tirana, que quiere gobernar por sobre las personas. Sí, y darle a entender de que tienen el control sobre ellos. Sí, entendemos la cuestión de, porque a veces se maneja, yo tengo amigos que se alinean al pensamiento apostólico y muchos de ellos alegan la sumisión y la sujeción. Yo creo, como dice Hebreos capítulo 13, cuando habla de acordarse de los pastores, sujetarse a los pastores, pero habla de algo voluntario de la persona hacia el pastor. Es correcto. No está hablando de una cuestión autoritaria, o sea, yo soy tu padre espiritual y todo lo que yo te diga lo haces. Y el mismo contexto dice, ellos velan por vuestras almas. Exacto. Que si vela por las almas se entiende que puede haber una sujeción. Pero una persona que solamente vive sustrayéndome, maltratándome,
¿Por qué yo tengo que sujetarme a un sistema tirano? No, y el problema aquí de esa posición, doctor, es la subyugación del creyente. Exacto. Y eso es algo muy peligroso. Bastante. Porque en el contexto que vamos a leer ahorita, hablando de la cuestión peligrosa, vamos a ver lo que Pedro le enseña a los pastores. Sí, exacto, porque Pedro toca un hilo, por así decirlo, establece una línea bien delgada para que el pastor tenga cuidado, el ministro tenga cuidado, el predicador tenga cuidado, aquel que tenga un cargo eclesiástico tenga mucho cuidado de no caer en una línea tanto teológica como práctica errada. Ambas cosas. Pedro mismo estaba en contra de ese tipo de autoritarismo, ese tipo de tiranía y de supremacía en la iglesia. Miren qué interesante lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso del 1 a 3. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo que soy, también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué interesante. Muy interesante. Ruego. La gente piensa que Pedro estaba arrodillado, suplicando. No, la palabra ruego en el contexto original significa verdaderamente les exhorto. Exhortación. Yo les exhorto a los ancianos, que ahí ya viene siendo los episcopos, que viene siendo las personas que estaban a cargo de velar por otras, a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también. Se estaba colocando a la par. Al mismo nivel. Pedro nunca se colocó sobre. Si el verso apuntara a una, por así decir, una supremacía y autoridad sobre los demás, Pedro hubiese escrito de otra forma. Hubiese escrito: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Punto y se acabó. Y hubiese puesto: y yo, como anciano, dando a entender, yo estoy por encima de ustedes. Nunca dijo: y yo como anciano sobre. O yo como líder de los ancianos. O yo como líder de los ancianos. Buen punto. Nunca lo dijo así. Dijo: yo anciano también con ellos. Sí, juntos a la par. A la par. Con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que está entre vosotros. Qué interesante. Yo soy partícipe de la misma gloria que ustedes van a participar. Estamos a la par, participamos de los mismos padecimientos de Cristo, pero también vamos a participar de esa misma gloria revelada cuando Él venga. Yo no soy más importante que ustedes. Estamos igual. Estamos trabajando para Él y por Él. El contexto nosotros podemos ver cómo Pedro le escribe a la iglesia acerca de cuál es el sufrimiento del creyente, el comportamiento del creyente como buen militante en esta tierra. Y aquí habla acerca de la gracia de Dios y el servicio manifestado en la gracia. Cómo el creyente puede servir en la gracia de Dios a otro. Y en este caso le está hablando primeramente a aquellos que tienen un cargo de responsabilidad. Claro. No de supremacía. Una cosa es tener responsabilidad y otra cosa es tener autoridad sobre las personas. Son dos cosas muy diferentes. Aquí lo que está hablando verdaderamente es la responsabilidad. Pero ¿cómo podemos ver la responsabilidad? ¿Qué dice el verso 2? Apacentar la grey de Dios. Apacentar originalmente significa alimentar. Pastorear. Pero qué interesante. A la grey de Dios. El apostolado moderno se coloca mi iglesia, mis ovejas. Sí, y lo que pasa es precisamente lo que está usted explicando, doctor, es que hay una supremacía. Y la cuestión es el peligro en el que queda expuesto un creyente que ignora las escrituras de la manipulación. Por eso la gente que ha sido expuesta a la manipulación de este tipo de liderazgo queda dañada, queda afectada. Y usted sabe, como en todo, ¿verdad? La gente piensa que todos somos iguales. Es correcto. Todos son iguales, ¿no? Lamentablemente, no todos son iguales, todos se comportan de esta manera, de esta otra manera, etcétera, etcétera.
quedamos todos en el mismo rubro. Sí. Y bueno, esa es una cuestión de juicio y prejuicio de la gente, pero el punto aquí importante es que desde el contexto bíblico que usted nos está explicando, en ningún momento hay una jerarquía, No. ni una subyugación, ni un autoritarismo. Exactamente. Eso es muy importante porque se está viendo mucho y la cuestión aquí que quiero recalcar es que mucha gente lo ve como rebeldía cuando tú sales de ese movimiento o de ese tipo de cobertura, porque llegas a darte cuenta de la manipulación que existe. Y hasta te maldicen si te vas. Exactamente. Entonces ahí es donde ya nosotros como creyentes tenemos que reflexionar si el movimiento está verdaderamente apoyado por las Escrituras y respaldado por el Señor, porque también se reclama no solamente la supremacía, se reclama un respaldo divino a un movimiento. Exacto. Entonces, cuando yo no estoy bajo esa cobertura del respaldo divino, Entre comillas. entonces yo quedo bajo maldición porque quedo fuera de esa cobertura. Y esto es totalmente antibíblico. Completamente, completamente. Todo aquel que está unido a Cristo Ahora, es parte de él. Ahora, quiero aclarar, ¿verdad? Para usted que nos mira y ya que estamos tocando esto, no estamos hablando de quedar fuera de una administración eclesiástica, no. No estamos hablando de ninguna manera que usted no se sujete al pastor o a la persona que está dentro de su iglesia, de cualquier iglesia que se denomine cristiana, de ninguna manera. Estamos hablando del proceder de una persona que se autodenomina o que lo denominaron apóstol. Ahora, si una persona se dice apóstol de Jesucristo, nada tiene que ver con el contexto bíblico que estamos viendo. Exacto. Porque entonces, Félix, si yo me autodeclaro o me autoproclamo o alguien me declara apóstol, entonces si tú estás bajo mi cobertura, tú quedas subyugado bajo esa cobertura y tú vas a hacer lo que yo diga porque yo soy tu padre espiritual. Y si tú te rebelas, quedas bajo maldición. Ese es un punto que tenemos que aclarar porque ha dañado y daña a mucha gente. Y ha dañado a sin número de creyentes que, pues, pobres por ignorancia, han entrado, por ignorancia de las Escrituras primeramente y por falta de experiencia, han entrado en ese tipo de movimientos o en ese tipo de subyugación que verdaderamente lo que ha causado es un malestar tremendo. Ahora, si nosotros nos podemos a ver, las Escrituras mismos apuntan a que tanto el pastor como la grey están a la par ante Dios. Mire qué interesante. Dice, apacentar a la grey de Dios. Ahí habla del cargo de la responsabilidad del pastor, de los líderes, de alimentar adecuadamente a la grey. Pero qué interesante, aquí dice que está entre vosotros. Ahora, vuelvo otra vez y no solamente Pedro se pone a la par de los ancianos. Ahora viene, encamina a los ancianos a que ustedes también están a la par que la grey. Exactamente. Están en el mismo nivel. El mismo nivel de importancia, el mismo nivel de valor. Aquí no hay hijos predilectos. Todos somos iguales. Pues estos dos versos lo que nos muestran a nosotros es como rompe completamente la idea de autoritarismo del apostolado moderno. Exacto. Totalmente. Y qué interesante, sigue leyendo, si seguimos leyendo, dice, entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, mejor dicho, sin obligación, no la obligues. No puedes obligar a la gente. Exacto. Pero tampoco tú te sientas obligado, tienes que hacerlo por amor. Exacto. Sí, porque aquí hay dos cosas importantes que está mencionando el doctor Félix Muñoz y que podemos ampliar también este contexto. La responsabilidad del líder de apacentar, de cuidar, de proteger a las ovejas, pero también la responsabilidad de la oveja a corresponder a una asociación entre él y el pastor de amor, de respeto, de entender que hay una responsabilidad de parte de la otra persona y la responsabilidad de esa persona eres tú como Es oveja. correcto. O sea, porque también muchas personas pueden interpretar, bueno, si entonces eliminamos el autoritarismo, se quita la autoridad de la persona. No estamos hablando de la autoridad. ¿Y qué autoridad tiene sobre una persona? No estamos hablando de gobernar, no estamos hablando de subyugar, no estamos hablando de que un pastor o un apóstol o un misionero o como se denomine
puede manipular a la persona, Es ¿no? correcto. Creo que aquí es muy importante, amados hermanos que están viendo este programa, que nosotros entendamos que tanto el pastor hace una obra voluntaria, como la oveja se sujeta voluntariamente a la autoridad de ese pastor. Exactamente, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Efectivamente. Y la palabra de Dios es la autoridad. Ahora, cuando la oveja se sujeta a lo que el pastor habla conforme a las escrituras, se sujeta a Dios porque Dios es el autor de las escrituras. Exacto. Ahora, cuando el pastor educa adecuadamente, cuida adecuadamente a la grey de Dios en conformidad a las escrituras, está sujetándose al Dios que estableció las escrituras. Claro, efectivamente. Por consecuente, tanto la grey como el pastor están al mismo nivel bajo una sola autoridad, que es Dios. La autoridad no es el apóstol. Exacto. Eso hay que aclararlo fielmente, porque si seguimos leyendo el texto, dice, cuidando de ella, dice cuidando, no maltratando, no por fuerza, sino voluntariamente, un acto voluntario. El otro punto es... No por ganancia deshonesta. Ahora, la ganancia deshonesta en esos tiempos apuntaba a un dinero mal habido, sustraer con engaño. O sea, lo que hoy podemos decir nosotros que se ve también, la explotación Económica de la oveja. Exactamente. de una oveja. Ahora, explotación económica de la oveja no quiere decir perder nosotros la responsabilidad de dar a la obra del Señor. Claro. Estamos hablando de la explotación. ¿Qué quiere decir? Que se obligue a las personas a dar por fuerza. Dios ama al dador alegre. Sí, porque después entonces hablamos, bueno, si tú no me das, si tú no me sostienes, si tú no das para tu líder, para tu apóstol, entonces va a venir el devorador y va a destruir tu economía, va a destruir tu familia, te va a mandar enfermedades. Entonces ahí es donde queremos que usted como creyente, a través de esta enseñanza, no se deje engañar por esos argumentos. Es correcto, que son totalmente errados. Sí, y o sea, fuera de contexto. Sucede que la iglesia evangélica, que se denomina evangélica muchas veces, se convierte en un sectarismo. ¿Por qué en un sectarismo, doctor? Porque entonces ahora la gente, si se va o se sale de esa cobertura, entonces queda bajo maldición. Entonces la gente está así como, ay, si me voy, se me va a No morir. voluntariamente, está por miedo. Exacto, se me va a morir un Está hijo. por un temor. Dios va a maldecir mi economía. Si no pacto, pues no voy a prosperar. Exactamente. Si no doy tanta cantidad como me demandan y no cumplo con tanto, pues entonces mi negocio se va a caer. Sí, exactamente. Voy a perder mi casa, voy a perder mi trabajo. No existe esa terminología. No, nunca. En las escrituras nunca se ha visto eso. Exactamente. Nunca se ha visto. Ahora, usted acaba de tocar un punto importante que nos lleva al segundo punto que vamos a tocar hoy, para culminar. Está el aspecto de creyentes evangélicos que han adoptado la idea y verdaderamente se han convertido en un sectarismo. Si te pones a observar, este grupo creyente evangélico de neófitos ha tomado para apoyar la asociación apostólica Hechos capítulo 1 del 16 al 26, que no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero exhortamos a que lean Hechos capítulo 1, verso 16 al 26, donde Pedro primero comienza haciendo una oración. Claro. Alaba a Dios, glorifica a Dios y luego le pide a Dios dirección. Pero mira qué interesante, toma un verso de la Biblia, del Antiguo Testamento, narrando, porque estaba escrito que así tenía que pasar con uno de los 12, que era Judas. Claro. Ahora, muéstranos, estoy parafraseando, muéstranos cuál es el que debe ser el sucesor. Qué interesante, y la suerte cayó sobre Matías. En la suerte. Ahora, el sistema de suertes era... Esa era una línea que se utilizaba verdaderamente por los sacerdotes del antiguo pacto. Que después del sacrificio de Cristo se anuló. Está anulado. Claro. El sistema está anulado. El sistema está anulado porque ya el Cordero perfecto y el sumo sacerdote perfecto, hay que recordar que Pedro hizo eso ya cuando Cristo había ascendido. Él ya estaba sentado. Sí, ya había sucedido la resurrección. Entonces, ya estando sentado a la diestra en el trono, está tomando el lugar de sumo sacerdote. Por consecuente, ya los sacerdotes no se necesitaban. No se necesitaban tampoco el sistema sacerdotal antiguo, porque ya Cristo lo estableció. Claro.
Entonces Pedro estaba utilizando un sistema sacerdotal antiguo, echando suertes. Ahora, la suerte cayó sobre Matías. Qué interesante. ¿Cuáles son los argumentos que podemos ver aquí en contra de eso? El acto electivo de Pedro, aunque pudiera parecer que dependía del Señor, no lo fue, ya que esto ocurrió antes de Pentecostés, no después. Exactamente. Sabemos claramente que el acto de Pentecostés vino la recepción, la habitación permanente del Espíritu para guiar a los creyentes a todo lo que Cristo dijo que iba a suceder en Juan capítulo 14 al 16. Exactamente. Cuando venga el Consolador, Él os guiará a toda verdad, a toda justicia, recordará todo lo que yo he dicho, Él me glorificará porque tomará de lo mío, los hará saber, no tengan miedo, no estarán solos, el Consolador, etc. Esos dos capítulos, tres sí, los puede leer, Juan capítulo 14 al capítulo 16. Exacto. Se leen esos capítulos y van a ver claramente la promesa de la recepción. Esa promesa no vino hasta después de Pentecostés, por consecuente, esa elección que Pedro hizo fue fuera del Espíritu. Y fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Exacto. Porque es algo también muy interesante en el argumento que estamos presentando y estamos estableciendo los fundamentos bíblicos e históricos para comprobar que la sucesión apostólica es algo que no está en las Escrituras. Exacto, totalmente. ¿no? Porque nosotros vemos esta sucesión y nunca más vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento Matías. Incluso, y buen punto, porque si nosotros observamos, que esto es otra parte del argumento que vamos a tocar, Jacobo, que verdaderamente partió del 41 al 44 después de Cristo, en Judea, nunca Pedro mencionó un sucesor para él. Exactamente. Sí, ya no hubo. No hubo. Nunca se mencionó un sucesor. Bueno, ya Jacobo pues, fue martirizado. Todavía nos resta mucho. Eso fue 20 años antes de Pedro morir, de ser crucificado. Le quedaron todavía 20 años de ministerio a Pedro en la tierra y nunca hizo una mención de una sucesión para reponer la pérdida de Jacobo. Muy, muy interesante, ¿no? O sea, por eso es importante el análisis. Por eso es muy importante el exégesis. Exacto. Para poder llegar a una conclusión, para no tomar superficial un tema tan importante como y que este. Aunque la Biblia muestra, porque hay que entender algo, la gente ve el acto de Pedro en Hechos capítulo 1 como un acto organizado por Dios. No, fue un acto humano, electivo de él, que estaba fuera de la voluntad de Dios. Porque más adelante nosotros podemos ver en el mismo libro, porque la gente piensa que Hechos se escribió de una noche a la mañana. El libro de Hechos duró 30 años en escribir. Sí, claro, porque hay que recordar que eran los hechos del Espíritu Santo. Exacto, ¿no? La continuidad de Cristo a través de los creyentes. Sí, y eso es muy importante también porque al leer la Escritura mucha gente lo ve como algo automático, ¿no? Es como el caso de la caída del hombre en el Génesis, pues. Sí. Mucha gente dice, bueno, cuando Dios creó al hombre, al otro día, al tercer día ya cayó. No, pasó tiempo. No, esto llevó tiempo, llevó años, llevó un proceso largo para que el hombre llegara allí. Lo mismo cuando hablamos del Nuevo Testamento, pues llevó años. Exacto. El desarrollo del Nuevo Testamento. La construcción de Hechos fue de 30 años aproximadamente. Vemos cómo todo fue organizadamente por Dios, pero utilizando los mismos sucesos históricos y culturales de la época. Pedro actuó fuera de la voluntad de Dios. Vemos más adelante en Hechos a un Pablo llamado Saulo, que Dios lo llama y le dice al siervo, ve, ora por él, porque instrumento escogido me es para ir a los gentiles. Él sí fue elegido. Exacto. Por Dios. Matías no. Qué interesante. El acto que se vio con Matías nunca más, aunque fue un discípulo prominente históricamente hablando, se ha presentado con documentos anexos a las Escrituras que fue un siervo de la iglesia primitiva, sí. Claro. Fue un siervo preeminente en Judea, sí. Fue un hombre que sirvió y amó a Cristo a totalidad, sí, pero no fue un apóstol. Ahora, los creyentes, por falta de educación bíblica, histórica y cultural, toman este argumento y ven a Matías como contado con los 12. No, verdaderamente. Hay que tener algo claro. Si fuese así, hubiese un sucesor para Jacobo, hubiese un sucesor para Tomás cuando fue a la India y fue traspasado. Y bueno, perdón que interrumpa ese argumento, doctor. Y bueno, si hubiese habido esa sucesión,
desde hace 2000 años hubiésemos encontrado históricamente Lo hubiese puesto. que hubiese habido una sucesión. Ahora, yo sé que tenemos mucho más que pensar sobre el tema de los apóstoles, pero también en la Nueva Jerusalén, en los cimientos, bueno, sí. en los cimientos, no encontramos más que el nombre de los 12 apóstoles. Exactamente. Entonces, esto es bien importante porque no habla de que los muros van a ser construidos a nombre de todos los apóstoles de todas las épocas. Porque los 12 verdaderamente pusieron la base. Sí, ellos son la y base. la iglesia reconstruye sobre la base. Eso lo vamos a hablar más adelante. Sí, más adelante, claro. Y un punto bien importante que usted acaba de tocar, los 12. La gente descontextualiza tanto en Corinto, en Primera de Corinto, como en otros versos de las Escrituras, cuando especifica que estaban los 12. Los 12. Buen punto. Que se le apareció a los 12. Uh-huh. Es que ahí van los 12. Y aluden de que Matías estaba involucrado también. Verdaderamente no es así. La palabra 12, en el contexto cultural, léxico de la misma palabra, aludía a los originales, discípulos originales, no a un número. Exacto. No a un número. ¿Cómo podemos ver esto? Número 1, en la resurrección. Pablo escribe en Corinto, capítulo 15, diciendo, se me apareció, y empieza a poner en orden en las apariciones, y por último me apareció a mí. Eso vamos a analizarlo más adelante en la segunda parte, sí, con más detalle. Y muy interesante cómo Pablo lo expresa. Pero dice, se le apareció a los 12. ¿Estaban todos juntos? No. Los 11, porque a Judas había muerto. Sí. No. Estaban todos separados, y verdaderamente a Cristo se le apareció a sin número de discípulos. Cuando dice a los 12, eran los discípulos originales, contando mujeres, contando niños, que verdaderamente había más de 500 que estaban reunidos cuando Cristo se les apareció paulativamente en diferentes lugares. Él no se le apareció a todos. Todos los discípulos no estaban en un mismo lugar en la resurrección. Sí, claro, sí, porque cuando hablamos de la resurrección y tuvo primero un encuentro paso a paso con unos y con otros, en diferentes tiempos y etapas. En diferentes circunstancias. Exacto. Si nos ponemos a ver, el contexto bíblico cuando hace mención de los 12 es para hablar a aquellos que escucharon directamente las enseñanzas de Jesús. Judas ya no se encontraba, por consecuente eran 11, pero aún así se le mencionaba a los 12. Claro. Pues entonces, este argumento destruye el argumento cultural, léxico de la misma palabra, destruye el pensamiento de que Matías, de Hechos capítulo 1, era aquel que era contado con los 12 y era llamado apóstol, para afirmar de que la sucesión apostólica es correcta. Exacto. Verdaderamente, la sucesión apostólica tiene su raíz en una organización errada, idólatra, nacida 3 siglos después del Evangelio. La iglesia ya estaba establecida, no nació con Pedro. Verdaderamente, la sucesión apostólica es errada totalmente en su argumento autoritario, tirano y supremacista, ya que la Biblia apunta a todo lo contrario. Y como bien exhortamos a las personas, es bueno que se informen con todos los argumentos históricos, culturales y léxicos de la palabra de Dios, para que no caigan en esos errores. ¿Qué podemos llegar para concluir esta primera faceta? La sucesión apostólica es completamente errada, pues por consecuente los apóstoles modernos son falsos. Muy interesante, definitivamente. Por falta de tiempo, vamos a concluir esta primera parte del programa, pero no se pierde el programa en contexto. En la próxima sesión vamos a hablar de la segunda parte, de si son los apóstoles modernos un movimiento aprobado por el Señor. O sea, existe bíblicamente, creo que es muy importante eso, el apostolado moderno. Hasta ahora vamos en la cuestión histórica. Y vamos ahora a tocar la léxica, sí, y vamos a ir paso por paso. Sí, vamos hasta ahora en la cuestión histórica, lo cual es una aportación importante de parte del doctor Félix Muñoz. Y de ninguna manera estamos diciendo que lo que nosotros estamos argumentando aquí es absoluto. Mejor. Pero sí estamos tomando la plataforma bíblica para darnos cuenta, bíblica histórica, para darnos cuenta de si debemos nosotros apoyar ese movimiento, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones, doctor, y probablemente los que vean este programa van a recordarme,
en algunos se llenan de rabia, se llenan de ira y nos maldicen por el hecho de no aceptar esa imposición. Esa imposición, como ya usted concluye en su argumentación bíblica y histórica, impuesta y antibíblica. Totalmente. Entonces, ahora, otros hermanos sinceros, porque creo que son hermanos sinceros, son hijos de Dios, no negamos eso, lo tratan de suavizar. Bueno, es que yo sé que no te gusta esto, yo no sé que te gusta aquello, pero yo creo que tú eres tal o cual cosa. Yo creo que no importa lo que cualquier persona diga. Y realmente quiero decir, no importa lo que el doctor Félix Muñoz diga, no importa lo que su servidor diga, importa lo que la Escritura dice. Tampoco el punto aquí es, después del análisis, de que esa es la primera parte, seguir manteniendo una posición errada. Sí. Sino de uno reconocer y decir, oye, he estado equivocado creyendo algo que las Escrituras no enseñan. Y es bueno aclarar, perdonando que lo interrumpa, ¿no? Entendemos que hay gente que lo hace por sacar provecho, pero también hay gente que lo hace por ignorancia y tienen una buena motivación y un buen corazón. Exactamente, y es lo que yo me quiero referir a aquellas personas sinceras. Analiza la Escritura, escudriña las Escrituras, no tengas una posición porque te la enseñaron, porque Exacto. lo crees, porque lo que se ha deducido también, doctor, es que el misionero ocupa la posición de apóstol. No. Y eso lo veremos en el siguiente programa Correcto. también, de si un misionero ocupa la posición de un apóstol. No te pierdas el programa En Contexto todos los miércoles, y queremos decirte, sintonízanos a través de YouTube, las redes sociales, el Facebook En Contexto. Sabemos que Dios va a edificar tu vida. Agradecemos al doctor Félix Muñoz su participación en este programa hoy, y agradecemos a cada uno de ustedes su sintonía. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. Bendiciones.